partir de aquí, porque esto lo quiero subir. A partir de ahorita, lo que nos toca en el tercer tetramestre, pues es terminar las definiciones, y son dos de los temas más interesantes y que más van a exigir de ustedes el trabajo estar continuamente escribiendo música. Entonces, va a estar así, va a estar medio cañón, y parte es mi culpa por lo que les dije de la presión en el trabajo, pero ni modo, eso les pasa por tener un maestro ocupado. Hoy vamos a ver un poquito de introducción al contrapunto. Mañana les voy a dejar un video de esto, y no va a ser demasiado, pero voy a dejar tarea de vacaciones. Entonces, no va a ser demasiado, no va a ser mucho. Yo odio la tarea de vacaciones, y yo siempre quiero ser el maestro que a mí me hubiera gustado tener, pero también sé que a mí me hubiera gustado que mi maestro me dejara este tipo de tareas que les voy a dejar en vacaciones. Entonces, no va a ser demasiado y no va a ser muy tedioso, pero sí es necesario. Entonces, así va a estar. Parte de primer parcial va a ser todo el contrapunto, y segundo parcial también. Y el tercer parcial, o probablemente la mitad del segundo, va a ser triadas, bajo cifrado, análisis y escritura coral. Entonces, hay que medio correr. Pero bueno, introducción al contrapunto. ¿Qué es el contrapunto? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de lo que contrapunto significa? Sé que probablemente para algunos de ustedes puede no ser una palabra ajena, o una palabra que jamás en su vida han escuchado. Puede ser que ya inclusive hayan tenido alguna experiencia con el contrapunto, pero quisiera saber si alguien tiene alguna idea o si pudiera en algunas palabras decirnos qué es lo que creen que es el contrapunto. Alguien, quien sea. Profe, tengo entendido que en vez de armonía, que es el acompañamiento de la melodía, ya es el estudio de los acordes. Contrapunto, tenemos una melodía aquí y tenemos otra melodía debajo que le hace acompañamiento, literal. ¿Ok? Bien, una melodía, otra melodía, acompañamiento, buenas ideas al respecto de lo que el contrapunto es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más creen que el contrapunto implica o es? O que han escuchado, ¿sí? Que han escuchado que el contrapunto incluye. Bueno, yo he escuchado que contrapunto es melodía contra melodía para, ¿Ok? para, para sonar algo, para que se escuche algo bien. Ok, bien, me gusta por dónde van. Creo que por lo menos con el testimonio de dos personas, que es Elizabeth y Esdras, podemos concluir que el contrapunto se trata de melodías, ¿sí? O sea, creo que podemos llegar a un punto en acuerdo en el que el contrapunto se trata de melodías. Y quiero que noten eso, quiero que sean muy conscientes de eso. Vamos a estar hablando de melodías. O sea, es decir, en una, no sé, en una sinfonía, en un concierto, en una sonata, en un preludio, etcétera, nunca resaltamos las cosas que no son melodía, ¿verdad? O sea, nunca nadie en un preludio para piano va a resaltar los acordes por encima de la melodía. Y si lo hacen, qué mala interpretación, porque no es lo ideal, ¿sí? Nunca nadie en un estudio de violín va a resaltar las tres semicorcheas que solo están repitiendo notas en vez de la semicorchea que está trazando la melodía. Nadie. Y si lo haces, reconsidera bien cómo estás estudiando tu partitura de violín. El punto es, siempre en todas las piezas le damos una importancia, no quiero, voy a replantearlo, no voy a decirlo de esa forma, sino voy a decirlo de esta forma. Siempre en todas las piezas damos diferente jerarquía, eso es mejor,
damos diferente jerarquía a los componentes de la música. Todos son importantes, el acompañamiento, la melodía, el ritmo, todos son importantes y muy importantes y esenciales, pero la jerarquía, la forma en que se relacionan unos con otros y el nivel de interés, ese es diferente. Normalmente les digo, pues queremos resaltar melodía, queremos que melodía sobresalga y pueda ser muy notoria para el oyente. Entonces, cuando digo que el contrapunto se trata de melodías, quiero que estén muy conscientes de que estamos hablando de que no solamente todo es importante, sino que todo tiene el mismo nivel jerárquico, porque todo son melodías. El contrapunto se trata de melodías, y literalmente, como decía Esdras, es melodías contra melodías. Eh, para empezar, tenemos que entender que en el contrapunto vamos a pensar, vamos a tener la idea o vamos a llegar con el prejuicio de que toda la música que esté dentro del contrapunto son voces o partes, lo cual es la primera definición. Voces o partes dice que son líneas melódicas. Entonces, si tú vas a hablar de una nota del contrapunto, ¿sí? Tú vas a hablar de, oye, es que esta nota en este contrapunto, tú vas a decir, la nota de esta voz o la nota de esta parte está haciendo esto, ¿ok? Si tú vas a hablar de un compás, de una sección o de algo, tú vas a decir, es que esta nota de esta voz, de esta parte, está haciendo esto. La idea es que lo puedas tratar y se hace la relación de línea melódica como si fuera una voz o como si fuera una parte, con el hecho de que seas muy consciente que son melodías. ¿Y cómo son las melodías? Las melodías son cantables. Entonces, por eso no son, en el contrapunto no son simplemente notas musicales, sino que son voces, son cosas que tú pudieras inclusive cantar, ¿sí? Por eso es muy importante que tú siempre llegues al contrapunto pensando que todos los tratamientos que vas a hacer, que todos los arreglos que vas a hacer, que cada ajuste que vayas a hacer en alguna nota es un ajuste que estás haciendo en una melodía que debe ser cantable, algo que debe de ser memorable, algo que se pueda cantar. Tienes que ser muy consciente de la voz humana cuando estás hablando del contrapunto. Por eso se les llama voces o partes. Tienes que ser muy consciente de esa realidad en el contrapunto. Ahora, todas las piezas escritas de forma contrapuntística se tienen que cantar. No, hay muchas piezas. El contrapunto es un estilo de componer que no es exclusivo del canto, pero como el contrapunto es literalmente melodía contra melodía, tiene que ser cantable, tiene que ser algo que la voz humana pueda imitar. Y por eso tienes que ver el contrapunto de esa forma. Porque, por ejemplo, un solo humano, no puede hacer un acorde completo en forma simultánea. O sea, yo creo que imposible. No he visto a alguien que pueda, o he escuchado a alguien que pueda hacerlo. Yo no puedo cantar do y mi a la vez, ¿sí? Sería muy raro. Entonces, la idea es que tú puedas, no es, la idea es cambiar tu visión al respecto del contrapunto, que tu tratamiento, cuando vas a ver algo en el contrapunto, cuando vas a hacer algo en el contrapunto, que seas muy consciente y que tu visión sea, estoy haciendo algo en una melodía, ¿sí? No estoy haciendo algo en un acorde, no estoy haciendo algo en un ritmo solamente, no estoy haciendo algo no, estoy haciendo algo en una melodía, algo que debe ser cantable. Entonces, si no es cantable, probablemente no lo vas a querer usar. Eso es algo que debes de tener presente. Me encanta esta parte, a partir de esta sección, porque todo lo que hemos visto hasta ahorita son cosas que tienen que ver con la pura música. ¿Cómo es la música? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los símbolos, los signos, etcétera? Pero ahorita, a partir de aquí, empezamos con la visión. ¿Cómo tengo que ver la música? Y eso es diferente, eso cambia mucho la perspectiva. Cuando hablas del contrapunto, todo lo tienes que ver como melodía. Todo es melodía.
Una melodía, siempre estás hablando de una melodía. Dentro de esas melodías existe una jerarquía, a pesar de que todas son igualmente de importantes y en el mismo rigor de jerarquía, aún así hay como que una pequeña subdivisión, y la subdivisión es voces externas, ¿ok? Sin duda, ustedes que son músicos, creo que por más o por menos experiencia, pero poco a poco empiezan a ser conscientes de los extremos, tanto de la melodía, que normalmente es el extremo superior, lo que está hasta arriba, que siempre suena y reluce. Pero algunos de ustedes yo creo que están empezando a ser conscientes de la voz inferior, el bajo, lo que está hasta abajo y que mantiene con peso toda la superficie y la textura musical. Si no están siendo tan conscientes de eso, tampoco es un problema. No quiero dar por hecho de que a este punto ya tienen que ser conscientes de hecho, aunque un poquito ya debieran de estarlo pensando. Sin embargo, tampoco es un problema, pero empiecen a pensar de esa forma, empiecen a tratar de identificar y de imitar cantando el bajo que escuchas en alguna pieza, en algún estudio, etcétera, en donde tú quieras. Pero trata de ir identificando el bajo y tratando de imitarlo, obviamente en tu octava. Probablemente tenores como yo y chicas no vamos a poder llegar a las notas que están en el bajo seguramente, pero podemos imitarlo en nuestra octava para ir empezando a ser conscientes. Lo que sí quiero dejar en claro es que, perdón, esto es como la ley. O sea, no porque tú no seas consciente de eso, no significa que no existe. Entonces, no porque a algunos de ustedes no perciba claramente las voces externas, como lo serían, por ejemplo, melodía y bajo, no significa que no sea una realidad. Dice, la voz más alta y la más baja en una pieza. El oído es naturalmente atraído hacia ellas más que a cualquier otra voz. Y esto otra vez, nos estamos metiendo muchas definiciones que van a hablar de ti, de cómo tú debes de ver esta sección o esta parte de la música. Y esta parte nos habla de que nosotros o nuestro oído normalmente es atraído hacia esas voces, esa voz externa, voz interna. Que no suceda contigo no significa que no suceda. La verdad es que es normal, es usual, entre más te expones a la música. Entonces, y para ponerlo un ejemplo, no sé qué tan común sea la música norteña, y hablo específicamente de México, de Nuevo León, o música de banda, por ejemplo, en otros estados de la República o en otros países. No sé qué tan común sea, pero muchos muchas de las personas que son atraídas completamente a estos géneros, muchas de estas personas distinguen muy bien el bajo, también porque los que componen este tipo de música son muy intencionales en el bajo. O sea, quien ha escuchado el pom, 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 etcétera. Hay mucha gente que es atraída a eso y que de hecho inconscientemente a veces hacen el ritmo del bajo más que de cualquier otra parte de alguna de esas canciones. Porque el oído es naturalmente atraído hacia esas líneas melódicas, hacia esas voces. Por eso es muy importante que ustedes puedan ser conscientes de esta realidad de las voces externas. ¿Qué quiero dar a entender entonces con esto finalmente? Las voces de las que tú vas a tener que ser mucho más cuidadoso, no solamente en contrapunto, sino en toda composición musical que tú vayas a o analizar o a hacer, van a ser tus voces externas, tu melodía y tu bajo. Esas van a ser, son los pilares, son los cimientos. Sobre eso empiezas a construir, sobre tu melodía y sobre tu bajo, porque sobre eso el oído es naturalmente atraído. ¿Qué quiere decir? También que las relaciones más importantes en la música se dan
entre la melodía y el bajo. ¿Y qué quiere decir también? No solamente que son las más importantes, sino que son las más determinantes. Tu melodía va a determinar mucho de lo que las otras voces van a hacer, pero la combinación entre tu melodía y el bajo va a determinar casi por completo qué es lo que van a hacer las otras voces. Por ejemplo, tú haces una composición a 4 voces. Tu melodía no la vas a cambiar porque es la melodía, ¿sí? Y tu bajo no lo vas a cambiar porque va a tener conexión con la melodía. Básicamente, la relación y cómo vayan funcionando tu melodía y tu bajo va a hacer que todas las demás notas, si tienes una melodía de 4 voces, las otras 2 notas, se vayan escribiendo solitas, ¿ok? Te va a ir diciendo a ti cómo se van a escribir esa relación entre la melodía y el bajo. Es como hacer un sudoku. Empiezas con el formato así como está, empiezas a llenar algunos números que crees que son correctos y esos números te van guiando a llenar otros números, ¿sí? Es exactamente igual la relación entre melodía y bajo. Lo que tú hagas aquí va a determinar todo lo que vas a hacer en todas las demás voces. Entonces, es muy importante las voces externas porque son, el oído es naturalmente atraído hacia ellas. Son muy importantes, es decir, les tienes que prestar mucha atención y son determinantes. Muchas veces te van a indicar qué es lo que tienes que hacer en el resto de la composición o qué es lo que está sucediendo en la composición, dependiendo sea el caso, si estás analizando o si estás componiendo. Eso es lo que tiene que ver con voces, con líneas melódicas. ¿Okay? Entrando ahora sí de lleno a materia, contrapunto es literalmente nota contra nota, melodía contra melodía. ¿Okay? Literalmente eso, tú vas a tener una melodía y otra melodía y otra melodía, no sabemos, pueden ser varias. El punto es que una melodía está literalmente contrapuesta, opuesta con, contra otra melodía. Eso es literalmente el contrapunto. Es una forma de componer en la que una melodía se sobrepone a otra melodía. ¿Cómo suena el contrapunto? Bueno, pues ahí tienen todas las partituras de Bach para disfrutar del contrapunto en su máximo esplendor. Uno de los máximos exponentes del contrapunto fue Johann Sebastian Bach, evidentemente, llamado el maestro del contrapunto, porque de verdad, a mí, no sé si se los he dicho, a mí en lo personal no me gusta, o sea, a mí no me gusta la música de Bach, no, no la detesto, pero no me gusta, pero que no me guste no significa que no reconozca el gran aporte que es para toda la base que hoy tenemos en música. La verdad es que era un genio y genio yo creo que le queda corto a este señor, porque de verdad ahorita con lo que saben, con lo que van a aprender en propedéutico no les va a alcanzar para admirar la belleza, pero llegando a tercer año y viendo todo un año contrapunto, te vas a dar cuenta de lo increíble que era la mente de este señor. La mente de Bach era increíble, era impresionante. Espero que con este estudio un poquito puedas medio darte cuenta, pero la verdad es que no es suficiente. Cuando llegues a tercer año se te van a pelar así los ojos y ay, caray, está tremendo este señor. Pero bueno, históricamente fue el que más expuso el contrapunto, que esto en el tiempo barroco. Llegamos al clásico y la verdad es que como que se empieza a perder los máximos exponentes del clásico, Mozart y Beethoven, empiezan a componer más en el estilo de acompañamiento melodía y llegando al romántico es donde hay un redescubrimiento del barroco con Félix Mendelssohn. Él empieza a escribir mucha música, empieza a empaparse de Bach y muchas de sus composiciones son como tropicalizadas, es decir, con los elementos del romántico, con todas las cosas e instrumentos que estaban utilizando los músicos del periodo romántico, pero con un poco de la influencia y del estilo del barroco y de Johann Sebastian Bach. Entonces, eso es un poquito ahí de historia y que deben de tenerla presente porque si
si les ponen alguna pieza de alguno de estos compositores, van a conocer un poquito por qué compuso así o por qué compuso tal, o simplemente para que en tercer año en historia saquen 10, por lo menos en esta parte. El punto es, contrapunto es melodía contra melodía. De eso se trata. Por eso el contrapunto da pie o da lugar a la polifonía, que es múltiples sonidos. Es básicamente música a base de melodías sobrepuestas. El contrapunto da pie a componer de esta forma, de forma polifónica. ¿Qué es esto? Melodías sobrepuestas. Tú tienes una melodía, sobre esa melodía pones otra melodía, sobre esa melodía pones otra melodía y sobre esa melodía pones otra melodía. Pero noten que estás poniendo sobre o encima de, es decir, están sonando simultáneamente. Y como son melodías, todas son importantes, todas son necesarias y todas son igual de jerárquicas. El oído naturalmente se va a, ¿cómo se llama? Se va a ser atraído hacia las externas, hacia la más alta y hacia la más baja. Pero eso no quita que todas sean importantes, que todas sean extremadamente esenciales para, llamémosle, el corazón de la polifonía, que es múltiples melodías sonando simultáneamente. Entonces el contrapunto da pie a este tipo de composición. Nosotros en el mundo en el que vivimos actualmente no estamos ni mucho muy cerca expuestos a este tipo de música. Sí hay poquito. Ah, y la verdad es que muchas de las bases de la polifonía aplican para la música que nosotros hoy no solamente escuchamos, analizamos, componemos, vemos o estamos expuestos. Hay bases polifónicas dentro de todo lo que, de lo que, digamos, le consumimos y no necesariamente en un mal sentido el consumir, pero la verdad es que la música a la que estamos expuestos, y no solamente me refiero a música de la iglesia, me refiero a música del mundo, música de los, donde tú, lo que tú veas, lo que tú escuches, no es normalmente música polifónica. Es un método de composición que el contrapunto da pie a eso y que en nuestros días es muy poco usual. Sin embargo, mucho de eso ayuda mucho a lo que consumimos y tenemos hoy en día. Voy a cerrar tantito la clase, nos vemos ahorita. Por favor, vuelvan a entrar.